Bueno, Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al capitán de navío, contador, retirado, veterano de guerra Malvinas, Juan Salvador Pellegrino. ¿Cómo estás, Juan? bien, Matías, bien, gracias a Dios, por ahora bien. Me alegro y la verdad es un gusto que nos concedas un poco de tu tiempo para poder conocer tu historia. Bueno, no, aquí estamos a disposición, como siempre. Dale, gracias. Y para empezar a conocerte un poquito del principio, me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de unirte a la Armada? Bueno, mira, yo nací en el Hospital Naval Puerto Belgrano, soy de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, y en ese momento el único hospital que había era el Hospital Puerto Belgrano. Además, mi papá trabajaba de albañil en la base naval Puerto Belgrano como personal civil, y yo era, bueno, vine al mundo en ese hospital y viví toda mi vida en Punta Alta. Es decir, pasé mi infancia eh, y bueno, hice mi escuela primaria y secundaria en Punta Alta hasta que me uní a la Armada. Ujú. Y a la Armada me uní, digamos, un poco por el a que no. Es decir, digamos, en Punta Alta siempre había una rivalidad, y más cuando éramos jóvenes, adolescentes, Sí. de que los muchachos que estaban en la Armada sacaban a bailar a las chicas, y Sí. entonces, y una palabra que se usaba mucho ahí era que se usaba, dice, no, yo gancho no me voy a hacer porque... Y bueno, Sí. un poco que no, nunca creí que iba a ser en la Armada y iba a entrar en la Armada. Bueno, y mi padre de alguna manera me fue llevando, haciendo conocer a o sea, otra gente de la Armada para que me charlaran un poquito de todo. Y bueno, un día me llevó con uno que me pintó la Armada, pero digamos, el- lo que era estar en la Armada verdaderamente, ¿no? A decir, lo que implicaba Sí. que, digamos, no era solo, era una vocación de servicio, porque uno tenía que dejar atrás mucho tiempo de compartir con la familia para poder estar en la Armada, y si uno miraba los números, los pesos al bolsillo no eran los mismos, ¿no? O sea, no era, digamos, Te salvaba la quizá vida. que salvaba la vida, si vivías honradamente y, digamos, medianamente bien, Ujú. porque clase media nada más. Sí. Y por el otro lado, implicaba un montón de sacrificios familiares que te tenían que acompañar para que estuvieras en la Armada. Nunca creí que fueran tantos nomás de inicio. Fue Y un choque después, importante. no para mí, es decir, porque, digamos, eh, ya después, bueno, por ahí lo vamos a ir desarrollando en la Sí. charla un poquito, pero, o sea, no tanto para mí, porque de alguna manera la escuela naval te va formando para enfrentar un montón de cosas, pero la familia no tiene la misma formación, pero además siempre está al otro lado, ¿no? Es Ujú. decir, uno, ¿quién se carga en la familia? Se carga la esposa cuando vos no estás. Sí. Si vos vivís para la Marina, se carga la esposa cuando vos no estás, carga con la educación, o sea, Sí. de las hijas, el estar el tiempo completo, el llevar, traer, Ujú. digamos, los problemas de la casa los carga ella, porque eh, vos básicamente estás casi full time para el servicio. Entonces, Sí. era una cosa que uno no tiene, o sea, de alguna manera me lo pintaron al inicio, y por el otro lado, en la que no vino por otro conocido de mi papá, que me dijo, bueno,
Lo difícil no es entrar a la escuela naval, lo difícil es permanecer. Y la que no, sí, la que no, yo voy a permanecer. Es decir, digamos, bueno, perdón, estoy usando mucho esa palabra. En realidad, la que no venía por ese lado. Demostrar que yo podía, que yo podía permanecer, por lo menos al principio. Le doy el gusto al viejo, ¿no? Sí. Y bueno, me preparé todo un año en una academia para poder rendir bien los exámenes de ingreso. Rendí bien el examen de ingreso. La parte del reclutamiento, que es aproximadamente 30 días, primer mes, que, es que fue dura, porque uno sale del ámbito civil y entra al ámbito militar, donde te comienzan a formar el carácter. De ahí en el medio van quedando un montón de gente que descubre que no es su vocación, Sí. ¿no? Y el no descubrir que no es su vocación, se va quedando y dice, bueno, me voy. Y a partir de ese primer mes empezamos a hacer otras actividades, e independientemente seguíamos con la parte de formación de carácter, pero comenzamos a hacer una serie de actividades, o sea, incrementamos el nivel de estudio, empezamos a hacer pequeñas navegaciones con los veleros que estaban allí y que eran para educación marinera nuestra. Empecé a ver otra parte de la marina que yo no conocía. En realidad no conocía mucho, porque yo vivía en Punta Alta, no entraba, pero empecé a tomarle el gusto a eso que podría llegar a ser mi carrera y que efectivamente puedo decir hoy que la amé y la sigo amando a mi Armada por todo lo que me dio a mí y a mi familia, ¿sí? Y por todo lo que le brindamos a todos los demás, todos los integrantes de la Armada, que a veces pareciera que no se ve. Perfecto, perfecto, te entiendo. ¿Y en qué año terminaste la escuela? Yo la Escuela Naval egresé en diciembre del 79. Diciembre del 79. Ahí hiciste el viaje con la fragata. Con la fragata, claro, hicimos el viaje de la fragata Libertad ese año, o sea, hicimos curso previaje que estuvimos haciendo cursos en Puerto Belgrano, estuvimos, digamos, visitando en el norte, viendo la producción. Dentro de los cursos nos mostraban cuáles eran las producciones nacionales, porque nosotros al hacer ese viaje después somos una embajada flotante. Entonces tenemos que conocer un poquito más que lo que es nuestro ámbito naval. Y de ello, bueno, estuvimos en Altos Hornos Zaplan, en Ingenio Ledesma, estuvimos en un diario o dos diarios de Buenos Aires para ver lo que era la parte de prensa. Estuvimos viendo algunas producciones que tenían las provincias, aparte de lo que te dije que comentaba, pero realmente, o sea, capacitándonos un poquito, pero viéndolos en ese momento. Hoy creo que no se hacen tan lejos, pero independientemente de la capacitación profesional pre-viaje, ¿no? Así que, bueno, y ese año hicimos el viaje que finalizó por allá por, creo que en noviembre, no me acuerdo bien la fecha, y después, cuando llegamos, nos entregaron las espadas, cuando se hizo la ceremonia, y nos destinaron a nuestros primeros destinos en la Armada en diciembre del 79. Es cuando ustedes egresan como los famosos Michis. Claro, Michi, sí. Guardia, que es un diminutivo de midshipman, que es guardia marina,
No, Andrés, pero sí. bueno, acá castellanizado o argentinizado, Michi, ¿no? Quedó como los Michi. En ese momento era en comisión porque recién el primer día, el 1 de enero del año siguiente, nosotros teníamos la jerarquía completa, pero eran unos días en comisión Y después y ya bueno, efectivo. el 80 el 1 de enero. ¿Y vos en la escuela, qué especialidad elegiste? Bueno, yo ingresé para el escalafón intendencia. ¿Qué es el escalafón intendencia? Es un escalafón logístico. A nosotros nos dicen contadores, porque en realidad hay una parte nuestra que es la contabilidad de, digamos así como la conocemos, la contabilidad pública. Entonces, la Armada está dentro de todo lo que es contabilidad y administración pública, y todo lo que es administración pública es nuestro, pero esa es la función, digamos, patrimonial y financiera, pero básicamente lo nuestro eh, son los abastecimientos, o sea, son los abastecimientos, la parte financiera, la parte presupuestaria, la contabilidad y registro de ambos, ¿no? Es decir, no solo, y son, que vos tenés, no solo es la contabilidad de registro, sino que además está todo el trabajo que es el previo, el programarlo, Sí. y para poder proyectarlo después a lo largo del año y los cumplimientos. O sea, todo lo que es previsión también es la parte nuestra, de nuestra área. Bastante completo. Sí, sí, es bastante amplio, Ujú. es bastante amplio. Y bueno, y más ahora que con toda la normativa va cambiando a una velocidad impresionante, sobre todo lo que hace a la parte presupuestaria y financiera, Ujú. y bueno, digamos, tenés que adaptarte rápidamente porque la normativa va cambiando y vos tenés que estar de acuerdo a la ley en forma permanente, ¿no? Te Porque además entiendo, sos funcionario público. te entiendo, te entiendo. Tienen esa pata también. ¿Y tu primer destino cuál fue? Mi primer destino fue el BDT Aracao San Antonio, Ujú. que desgraciadamente ya no está, pero bueno, que ahí comencé mi vida. Como siempre comento, este buque es un buque de desembarco, de tropas. Y el tema es que era una caja de zapatos con fondo plano porque tenía que apoyar, disculpame que te hago, Ujú. tenía Sí, que, sí. venía en embestía, apoyaba sobre el terreno, bajaba la porta de proa, Ujú. y de ahí desembarcaban tanto las tropas como los BAO, los BAR, o sea, los vehículos anfibios a oruga Las o a ruedas. ruedas, o sea, Ujú. básicamente era infantería de marina que desembarcaba desde ahí. De hecho, se utilizó en 1982, ¿no? Con ese fin. Pero ¿qué pasaba? No era como un buque normal. Digamos, es una caja de zapato en el agua, entonces no tenía mucha estabilidad, entonces Sí. porque además tenía para desembarcar con plumas, ¿eh? Entonces con las plumas para desembarcar carga. ¿Y qué pasaba con eso? Eso te da una eh, parte expuesta, ¿no? Una superficie expuesta muy alta. Sí. Entonces cuando vos te agarras lo que es el rolido, que es este movimiento, Ujú. es grande, es importante. Y en la zona sur te puedo asegurar que se movía, era una Más. linda coctelera. Encima, como tenía poca velocidad en nudos, Ujú. ¿no? Lo que hacía era que salíamos, siempre pongo la imagen, ¿no? Imagínate que vos salís abriendo las tranqueras del mar para que venga el resto de la flota, Sí. ¿no? Y después cuando volvés cerrando las tranqueras del mar cuando toda la flota pasó. Es decir, siempre era, y en ese momento se navegaba mucho, había navegaciones de 20, 25 días, entre 5 y 6 por año.
Ah, O sea, en bastante. ese momento, digamos, el adiestramiento Ujú. era importante. Y en tu caso, como guardiamarina contador, arriba de un buque, ¿cuáles son tus tareas? Las mismas que en tierra. ¿Por qué? Porque, y además, eh, vos, o sea, porque, ¿qué es lo que yo tengo arriba? Tengo los pañoles, ¿no? De víveres, de abastecimientos generales, eh, de y abastecimiento general, te digo que por ahí tenías 3 o 4 pañoles, que te incluye eh, las provisiones para una casa, desde, digamos, el detergente Sí. hasta los tornillos, que en ese momento teníamos pañol general, Sí. normalmente se llamaba pañol general, teníamos tornillos, teníamos repuestos para, algunos repuestos para determinados elementos como cocinas y eso. Ujú. Lo mío, ese también tenía, qué sé yo, papel higiénico, tenía todo lo que era librería, bueno, una serie de elementos Sí. que lo alcanzábamos a proveer nosotros y que, digamos, lo teníamos en stock para proveerlo arriba del buque. Una vez que salís de ahí, tenés que cerrar boliche Sí, sí. y tenés. Además, tenía, a cargo mío estaban los peluqueros, los panaderos, los cocineros, los camareros, Ujú. eh, los sastres, Ujú. ¿no? Porque ahí no tenés donde, no tenés a quien te recurra para que te cosa algo, si bien la mayoría de las cosas individuales lo hacían uno, Ujú. pero por ejemplo, si como la ropa de cama se lavaba, lo que era sábanas y fundas de almohada, se lavaban en el lavadero, por ahí sucedía que al lavarse, como Sí. era se rompían. Entonces, porque se enganchaba con la centrífuga, la máquina de lavar, Ujú. entonces, o el secador que hacía, y bueno, ahí empezaron las reparaciones generales, además de reparar por ahí ciertos uniformes o los overoles que usaba Sí. la dotación. Así que básicamente teníamos todo eso. Ujú. El panadero usaba la cocina, por eso te decía cocineros y panaderos. El panadero usa la cocina a la noche, Sí. porque durante el día están cocinando, entonces tiene un horario desfasado o tenía un horario desfasado para que pudiera preparar el pan eh, Y después usarla para digamos, la en algunos cocina. casos, por ahí hacía facturas para la dotación Ujú. en esos momentos, pero laburaba de noche o Entiendo. trabajaba. Vamos a poner la palabra trabajaba que queda más lindo. Entiendo, bien. La realidad es esa. Trabajaban de noche y en ese Ujú. trabajo básicamente tenían que estar descoordinados porque además por un problema de uso del espacio físico. Sí, sí. Me parece que no, pero un buque con la dotación encima no queda mucho espacio. No, no, por eso decía. Y bueno, era importante. Ujú. ¿Y hasta qué año estuviste en el San Antonio? En el San Antonio solo estuve en 1980 Ah, porque en el 81 sobre fines del 80 ya me destinaron para que en el 81 fuera al Batallón 5, o sea que pasaste de un buque a con los infantes de marina. con los infantes de marina, con los cuales, excepto, ya teníamos una relación con algunos porque los habíamos llevado en las navegaciones estas, pero Ujú. nunca había estado yo en un destino de infantería de marina. Entiendo. O sea, si bien habíamos hecho campañas Sí. de cadetes, es decir, campañas, se le llama campaña al adiestramiento Ujú. del infante de marina en el terreno. Entonces, si bien había hecho una como cadete, nunca había estado, de hecho, era mi segundo destino, Sí, sí, ¿no? sí, te entiendo. Y en el 81 cuando llegaste a Río Grande, que es donde tiene asiento el IM-5, me imagino que es un cambio geográfico totalmente diferente a lo que estabas acostumbrado, ¿puede ser? Sí, 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 ¿Te fue, costó?
No, no me costó, a ver, en general yo soy una persona que me adapto mucho, no tengo problemas de adaptación y más cuando presenta un desafío personal, eh, todo, ¿no? Para mí fue muy gratificante, o sea, el cambio que fue fundamental es porque yo estaba de novio en el 80 con mi actual señora, o sea, mi actual porque nunca cambié, y con mi señora. Sí. Estaba de novio y nos íbamos a casar en junio del año siguiente, pero para que me dieran casa Sí. Tenía que estar tenía que estar casada. casado para poder presentarme a la asignación de la casa Sí. oficial, o sea, que estaba dentro del barrio en ese momento que estaba pegado al batallón, Ujú. pero me tenía que presentar a la asignación, que era el año anterior, entonces cuando me sale el pase, y si nos casamos ahora, y nos casamos ahora, a las corridas y nos casamos el 19 de diciembre del 80. Mira, Entonces, no solo cambió mi situación geográfica, sí, sino mi situación personal. O sea, exacto. me fui llegué en febrero del, 81. no, del 81, Sí, llegué recién casado a Río Grande. mira. Entonces, llegué recién casado, eh, digamos, comenzamos la mudanza porque nos habíamos mudado a un departamentito acá en Punta Alta Ujú. y comencé la mudanza para ir al otro lado. Dejé más o menos preparado todas las cosas, pero me fui primero solo. A los 10 días llegó mi señora, Sí. ¿no? Y ella se encargó de despachar toda la mudanza y después, en esos 10 días yo le acomodé, cuando salía del batallón, le acomodé los muebles grandes Sí. y después salí por campaña por 23 días de Todo. campaña. O sea que quedó ya Con toda la acomodando mudanza, todo. terminando de acomodar. Pero bueno, por lo menos le armé los muebles grandes. Sí. Bien. Y cuando llegaste allá al batallón 5, todo ese año 81, ¿cómo fue tu desenvolvimiento, la instrucción de la clase? ¿Cómo fue tu vida dentro del batallón? Mira, ahí tuve un aprendizaje rápido. El batallón, básicamente, cuando yo llegué tenía dos funciones. Ujú. Digamos, una función administrativa, digamos, en el batallón tenía, bueno, discúlpame, después corta esta parte. Cuando yo llegué el batallón, tenía dos funciones. Una administrativa dentro de la organización administrativa del batallón, que formaba parte del departamento de abastecimientos del batallón, que estaba dentro del organigrama de la agrupación Servicios Cuartel, que Ujú. se llamaba así. Entonces, que en ese momento todos, y como jefe de contabilidad del material y servicios españoles. Contabilidad del material era la parte, como su nombre lo indica, él tenía todo el control, registro de todos los materiales de la Dirección de Abastecimientos Navales eh, dentro del batallón y del batallón, y por el otro lado tenía los pañoles donde tenía equipo de campaña, tenía el pañol de víveres, Sí. vuelta también los camareros, los cocineros, los lavanderos, los peluqueros, los panaderos, porque teníamos una panadería en el batallón Mirá. en ese momento. Esa era una panadería que no solo abastecía el batallón, sino El en algún pueblo. momento abasteció al pueblo de Río Grande. Sí. ¿eh? Abastecía también al barrio, a los barrios nuestros, pero básicamente, y el lavadero no era el lavadero como el buque, era un lavadero, vos tenés que pensar que más o menos la dotación del batallón variaba entre 1.200 a 1.500 personas, era toda la dotación del batallón, ¿no? Ujú.
incluyendo todo, es decir, incluyendo cuadros y conscriptos. Sí. Y todo eso era mío, o sea, las cocinas eran varias, tenía el casino de oficiales también, tenía las camaretas de suboficiales, de cabos, y bueno, toda esa gente era mía, ¿no? Entonces era la parte de víveres. Y además tenía a cargo el, ya me voy a recordar el nombre, tenía a cargo el depósito adelantado Río Grande, ¿no? Depósito, ¿qué era esto? O sea, nuestro sistema de abastecimiento que contempla que una administración centralizada y una distribución descentralizada. ¿Qué significa? Está la Dirección de Abastecimientos Navales en Buenos Aires, Sí. y después está diferentes intendencias navales que son las que están en Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia. Después del conflicto con Chile de 1978, se creó este depósito adelantado, que era un depósito de la Intendencia de Ushuaia, pero adelantado en Río Grande, es decir, repartidos en otro punto de abastecimiento, ¿no?, de Ushuaia, adelantado algunos elementos que había que mantener y custodiar para cualquier caso de conflicto armado, ¿no? Entonces, eso también dependía de mí como guardia marina en el segundo año. Responsabilidad, ¿Sí? tremenda. O sea que vivía adentro Sí, del batallón, me porque imagino. imagínate que era todos los días Sí. algo, pero además teníamos relaciones con la comunidad Ujú. también. Entonces en esas relaciones con la comunidad había el 9 de julio, había que hacer un chocolate, salían las cocinas de campaña nuestra Sí. para hacer el chocolate. ¿Quién iba a cargo de todo eso? Si bien los que lo hacían eran los que sabían, que eran los Sí. cocineros con toda su gente, ¿no? Pero bueno, y había que hacer los bollitos, Ujú. ¿no?, para ese día, para darle a los colegios, para Sí. darle a todos los que están. Además, yo por un lado lo hacía el apoyo de ese, y por el otro lado, o sea, me encargaba de organizar, y por el otro lado desfilaba con el batallón. Sí. Entonces, De vivía un lado para el desde el otro. horario de armar trabajo normalmente hasta las 8:30, 9 de la noche me la pasaba. Por eso te digo que el otro lado muchos no lo ven. Ujú. Entiendo. Recién casados, Sí. mi No es señora fácil. estaba. ¿Eh? Entiendo. Así que, pero gracias a Dios tengo una mujer que es divina, Ujú. y que llevamos 41 años de casado por algo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y dentro del batallón, todas estas actividades. Perdón, Sí, decime. porque no te conté la segunda parte. Sí. Eso dentro de la parte administrativa. Sí. También el batallón tenía una parte operativa. ¿Qué Ujú. pasaba? Muchos de los integrantes que teníamos cargos administrativos, Ujú. cuando el batallón salía a campaña de adiestramiento, que podía salir en campañas de todo el batallón junto, o salía por subunidad, Ujú. o por compañía, digamos. ¿eh? Este batallón, eh, ahí yo me conformaba en jefe de abastecimientos de la unidad de tareas de apoyo logístico, o llamada sección servicios, Ujú. ¿sí? Entonces, y que sin título, segundo jefe de la sección, porque hay un solo jefe, era un jefe de sección y yo, los dos oficiales que habíamos, y después estaban todos los cuadros y tal. ¿Qué hacíamos? Hacíamos darle apoyo al batallón. Le llevábamos logísticamente lo que el batallón necesitaba. Sí. Dábamos
Eh, lo mío fundamentalmente era todo lo que era víveres, agua, equipo, pero la sección en general también les daba combustible, munición, repuestos, vehículos. Salíamos con las cocinas de campaña para hacer eso. Entonces ese era el adiestramiento que hacíamos. Cuando se salía a nivel compañía, normalmente estábamos en el batallón y los oficiales, pero salían las unidades, con cada subunidad o con cada compañía, salía una parte de nuestra gente. Es decir, destacamos la cocina y la cocina de campaña con su grupo de abastecimientos y su grupo rancho, que digamos eran los cocineros. Sí. Y bueno, salían y nosotros desde el batallón abastecíamos. Entonces, cada un día, cada 2 días, dependía de los requerimientos que teníamos, de la unidad que había salido y a la estancia que hubiese salido, al lugar donde estaban haciendo ese adiestramiento, nosotros le acercábamos. Bien, te entiendo. Y ya que mencionaste segundo jefe, que eran 2 oficiales, ¿con quién estabas vos? Bueno, mira, ese primer año estuve, o sea, en el 81 estuve con Ducamp, que era un teniente de corbeta complementario, o sea, que complementario, que era suboficial, hizo el curso de ascenso oficial y se convirtió en oficial. Sí. Pero que normalmente era un paracaidista. Entonces, ese año, cada vez que se iba a paracaídas y salía de la unidad de campaña, me convertía yo en todo. O sea que tuve que hacer un curso acelerado, obviamente con la autorización, porque representaba la Armada, ¿no? Es decir, un curso acelerado y gracias a Dios tuve un excelente suboficial encargado de la sección, del cual aprendí. O sea, porque la realidad del aprendizaje siempre es en 2 vías, ¿no? Entonces, uno, si alguien se cree que sabe todo, está minimizando al otro. Entonces, el aprendizaje siempre es en 2 vías. En este caso, yo aprendí más de él que lo que yo le podía enseñar. Sí podía, así, muy chiquitito, poner mi impronta, pero esa impronta, cuando vos no sabés, en ese sentido yo soy bastante, digamos, respetuoso del otro. Es decir, respeto el conocimiento y la experiencia, y luego, en la medida que yo voy adquiriendo ese conocimiento, le pongo mi impronta. Exacto. Y con eso, y además siempre considero que el trabajo es en equipo. Sí. Si no trabajamos en equipo, no llegamos a ningún lado. Exacto. Aparte, me imagino que al ser un encargado de sección, es un suboficial con varios años de servicio. Son una experiencia fundamental, y además ya tenía, digamos, la edad y la experiencia suficiente como para yo confiar plenamente en él. Obviamente, yo siempre fui muy inquieto y quería aprender y aprender. Digamos que lo volví loco bastante en la primera. Con la medida que fui aprendiendo, lo volví menos loco, o no, él podrá decir. En el segundo año, sí, en el segundo año tomó Aquino, teniente de corbeta Waldemar Aquino, que era mi compañero de promoción, pero por antigüedad era mi jefe, ¿no? A ver, para tratar de explicar un poquito esto. Sí. En su momento, los del escalafón intendencia hacíamos menos años que los de el escalafón comando, ¿no? El cuerpo de comando, escalafón combate. Sí. Entonces, yo tenía 2 años menos de escuela naval. Hicimos el viaje juntos
y bueno, fui compañero de viaje, pero él era más antiguo que yo, en 2 años de antigüedad, digamos. Por eso él era teniente corbeta y vos guardia marina. Y yo guardia marina porque además los tiempos normales de ascenso, bueno, es explicar, teníamos un poquito más, digamos, en ese momento era 1 año de diferencia. Ujú. Entonces yo hice 3 de guardia marina, ellos hicieron 2. Ah, mira. Entonces él ya era teniente corbeta, creo que en el primero, en el 82. Y vos guardia marina en el A último. ver, déjame pensar, sí, sí, teniente corbeta en el primero, en el 82. ¿Por qué tenían la misma edad? No, 2 años más. Ah, 2 años Dos más, años más ¿verdad? viejo. Sí, sí. Vos para el Entonces, 82, qué edad a ver, tenías? depende, también depende, también depende. Nosotros, lo de la edad también es relativo, porque nosotros en ese momento teníamos que tener secundario completo, o sea, Sí. teníamos que ser perito mercantil para entrar al escalafón de intendencia. En ese momento podrían entrar con 4 año terminado Ujú. los que entraban a cuerpo comando, al escalafón comando, cuerpo combate. Entonces, ellos en esa antigüedad podíamos tener la misma edad, Sí. pero tener diferente antigüedad porque ellos habían ingresado 1 año menos, y depende cómo haces la escuela, viste que hasta junio tiene y Sí. después de junio entran, entonces Sí. depende de muchas cosas. En este caso, en particular, no sé, no me puse a mirar, sé que es más grande que yo, pero no sé cuánto es igual de más, no ¿Y sé vos con cuánto está. qué edad tenías en el 82? En el año 81 tenía 22 años. Ah, bien, bien. ¿Y cómo fue ese cambio de jefe en la sección? Ese traspaso. No porque vos salías y hacías las cosas. Además, no me dio mucho tiempo, no nos dio mucho tiempo a, a- a trabajarlo, Ujú. porque yo ya venía con el ritmo, él se acopló, puso su impronta. Yo no le pasé la sección, se la pasó Ducampo, o sea, no es que se la pasó todo el año, pero Sí. digamos, en varias campañas me tocó, eh, digamos, estar así, lo cual me sirvió muchísimo. O sea, cuando vos no sabés y aprendés sobre el terreno, te da una experiencia, ¿no? Y una capacidad que por ahí no te hubieras preocupado en saber Sí. cuando estás simplemente de segundo y haces lo tuyo. Y te quedas Porque, ahí. digamos, Sí. mientras están los dos, el otro Ujú. hace, o sea, uno hace una cosa y el otro hace lo suyo y se queda ahí nada más en Sí, te esa opción, entiendo, ¿no? te entiendo. Y el famoso 2 de abril, ¿en dónde te encuentras vos? A mí me encontró en el batallón, o Ujú. sea, me encontró en el batallón, justamente porque las unidades habían salido a hacer por Compañía. compañía. Sí. Entonces ahí, bueno, realmente nos sorprendió, obviamente todos estábamos súper contentos, ¿no? Por, por lo que había pasado. Yo, desde la escuela primaria, Sí. nos habían enseñado que eso era nuestro y el recuperarlo para mí fue un orgullo y Ujú. que lo hubieran hecho de esa manera prácticamente sin disparar un solo tiro. Desgraciadamente ahí murió Giaquino, Exacto. pero digamos la forma en que se recuperó Ujú. era un gran logro. Exacto. Y vos en ese momento, estando en un batallón de infantería marina, ¿se te cruzó por la cabeza de que esto podía pasar a mayores y vos tener participación? Mira, si vamos a la historia inglesa, Ujú. ¿sí? Obviamente uno era joven, eh, en la cabeza uno tenía la historia, mucho no opinaba, pero para adentro a muchos de nosotros se nos presentó la duda, ¿cuándo, en qué momento? Cuando algunos decían que los ingleses no iban a venir, cuando los medios públicos decían los ingleses no vienen, qué sé Sí. yo. O sea, entonces uno, por historia, no por conocimiento, sapiencia o porque tuviéramos la luz, y la duda estaba, o sea,
por un lado tenías la satisfacción y la alegría, y por el otro lado, la duda interna de si no iba a suceder Entiendo, esto. te entiendo. ¿Y cuándo se armó, como por decirlo así, el revuelo del batallón con ya la noticia de que se iban a movilizar? Bueno, a partir de, digamos, de ese 2 de abril, en algún momento, el 3, el comandante nos ordena preparar, digamos, un alistamiento para alrededor de 800 hombres, sin decirnos para qué. A ver, había una realidad. Nuestra función era defender nuestras fronteras de Chile, ¿sí? Porque la realidad y la historia después lo demostró, ahora que está saliendo todo, que ellos permanentemente estaban en gran unión con los ingleses. Exacto. Entonces, si nosotros tomamos Malvinas, que era de los ingleses, era medio ilógico no pensar que los chilenos lo iban a apoyar. De hecho, lo hicieron. ¿Sí? Hay muchos hechos que están registrados, el helicóptero, le dieron bases de apoyo, etc. Entonces, no era irrazonable pensar que en ese apoyo, y siendo que las islas eran el lugar más cercano, o sea, la isla de Tierra del Fuego era el lugar más cercano a las islas, tanto Río Gallegos, Río Grande o Ushuaia, Río Gallegos obviamente está en el continente, pero bueno, que pudieran tratar de hacer pie para tomar posiciones de aquellos lugares de apoyo a las islas. Exacto. Vos tenés que reducir la logística del enemigo para poder tomar un lugar, ¿no? Y aislarlo. Exacto. ¿Y la orden concreta del cruce de las islas cuándo le llegó? No, la orden concreta el no nos dio prepararlo, pero sin decirnos para qué. O sea, teníamos dos opciones. Presumíamos que podíamos ir y teníamos ganas de saltar a las islas. Y por el otro lado, estaba que podía ser para desplegarnos en la frontera con Chile y hacer la defensa, que era la mayoría de los ensayos que se hacían, del adiestramiento que se hacía. Entonces, la realidad es que el comandante inclusive nos hizo preparar con nuestros equipos personales para poder estar siempre alistados, y teníamos nuestro equipo y estábamos con nuestro equipo. Sí. Teníamos nuestra mochila preparada con lo propio, además de las aproximadamente 60 toneladas que representaban el movilizar el apoyo al batallón, ¿no? Y bueno, ahí en un determinado... yo ahora te voy a dar una fecha que está en el libro de Robacio. Sí. Pero nunca pude confirmar, porque para nosotros es el día anterior. O sea, el 8 de abril sí. Es la fecha que figura en Robacio. Para mí es el 7 de abril, pero tengo que confirmar cuando saltamos, porque además, para varios de los que saltamos es el 7 de abril, por varias razones. Estamos... pero sobre todo por la memoria de quienes... Yo no llevé el registro, sí. Pero la memoria del otro lado, de nuestras mujeres, que no se olvidan. No se le pasa a uno. Por un lado, pero por el otro lado siempre lo tuve como que era el 7 de abril. En algún momento lo charlé con Robacio y dice, sí, tengo que hacer una fe de ratas. Pero bueno, no lo logró hacer. Y bueno, yo recién pude empezar a buscar ahora, estuve buscando este año a ver quién puede llegar a tenerlo, pero me falta tiempo para poner rigor histórico a esto, ¿no? Es decir,
En realidad lo que pasó es que 7 u 8 de abril, yo mis charlas siempre digo el 8 de abril porque lo tomo y hago esta aclaración, es decir, a las 9 de la mañana aproximadamente recibió el comandante la orden de alistar y dice, bueno, vamos a saltar por diferentes grupos. Entonces, me ordena a mí que me destaque con él en el primer grupo que iba a saltar a Malvinas. Sí. Aquino como jefe de sección y además es nombrado como el jefe, no me recuerdo el cargo, pero en realidad era el jefe de la coordinación y de la distribución logística desde Río Grande hacia Malvinas. Es decir, con todo eso que habíamos preparado había que llevarlo e irlo llevando con cada grupo de asalto, coordinar un trabajo muy grande que yo se lo dejo a él para que en algún momento en la charla que tengas con él, si yo no la tuviste, entonces que él te diga era coordinar peso, volumen y todo, porque todo saltaba, la mayoría de todo esto fue por avión, o sea, las 60 toneladas la mayoría de estas fueron por avión. Sí. En realidad yo te diría que todas. Pero después había que enviar vehículos y un montón de cosas. Entonces, él se quedó 2 o 3 días más coordinando todo con la aviación naval y para todo el medio de transporte aéreo, desde Río Grande hacia aeropuerto de Puerto Argentino, ¿no? Entonces, y yo salté con el comandante para ver las posiciones que nos tenían asignadas, porque no conocíamos, si bien el terreno es similar, el de la isla Grande de Tierra del Fuego, de lo que son las islas, es turba y turba, es muy similar, entonces para nosotros era conocido, pero por el otro lado no conocíamos dónde, había que definir dónde, digamos, y cómo hacer llegar las provisiones para los días después. O sea, porque no es solo, vos definís el lugar, pero tenés que definir los lugares de acceso y todo eso. No era, mi tarea era, una vez que lo definiera, ir viendo y ir ayudando en lo que podía, pero sobre todo, además, ir recibiendo todo eso que mandaba del otro lado, Aquino. Entonces era el puente, los dos lados del puente. Exacto. Aéreo. Exacto. Imagino que 60 toneladas fue un trabajito importante cruzarlo. Es un trabajo importante. Y bueno, ese día que nos dio la orden, nos dijo, bueno, quienes quieran despedirse de la familia, que vayan a despedirse, tienen tiempo. Entonces, yo me fui a despedirme de mi señora, que en el transcurso del año 81 había quedado embarazada y tenía a mi hija mayor, que había nacido el 7 de diciembre de 1981. Sí. Entonces ese 7/8 de abril, llegó al mediodía ya cambiado a mi casa. Mi señora le estaba dando de comer la papilla a mi hija, que tenía 4 meses. Y le dije, bueno, me voy a Malvinas. Acá agarré unas estampitas, sobre todo de la Virgen, la Virgencita de Luján, y agarré algunas fotos para llevarme de mi hija y de mi señora. Después le di unas cartas que yo hasta cuando se cumplieron 36 años de Malvinas, creí que eran 3, que eran para mis padres, para mis suegros y para ella. Sí.
pero al cumplirse 36 años de Marina y ante una entrevista buscamos esas cartas que no sabíamos dónde estaban y nunca las habíamos vuelto a tocar, y entre esas cartas, que era por si yo no volvía, había una cuarta, que era para mi hija, por si yo no volvía. Disculpame un poquito, tomo un poquito de agua. Por favor. Y la leímos y lloramos juntos. Sí, me imagino. Así que bueno, les di un beso. Y le di una orden, la única orden que mi señora debe haber cumplido su vida, que le dije, bueno, por esta razón que pensábamos que por ahí podían atacar, ella en ese momento había dejado de dar clases porque mi señora maestra, maestra jardinera, y te vas, te tomas el primer avión que vuelva al continente y te vas para allá. Digamos, es muy fácil que bombardeen esta zona, pero por proximidad. Pero, pero digamos, te vas con... Y fue la única vez que me dijo que sí algo. Además de decirme que sí cuando nos casamos. Entiendo. Bien, bien. No suelen ser fáciles las despedidas y eso es verdad. Y a las 3 de Y la mañana, a las 3 de la tarde de ese día, sí, llegué a Malvinas. ya está más bien. ¿Cómo te recibió el famoso clima de las islas? ¿Cómo? El famoso clima de las islas, ¿cómo te recibió? Ya te digo, salí de un lugar que era igual al otro. O sea, no... Es decir, estaba con el equipo correspondiente, Sí. porque nosotros lo que lo hacíamos con el equipo correspondiente, overol Matelacé, parca, guante de abrigo, bota para zona sur, media larga, Bien de equipados. lana, digamos, todo el equipamiento. Además, normalmente teníamos ropa cebolla, es decir, de adentro, digamos, de adentro para afuera te vas poniendo, decía, remera verde oliva con pechera, abajo a veces teníamos otra remera, o teníamos algún tipo de pullover abajo también. Todo dependía de la comodidad, pero así que, y de cada uno, porque cada uno recibe el frío de diferente manera. Exacto, te entiendo. Y una vez que ustedes ya están allá en Malvinas, ¿cuál es la posición donde se le asigna al batallón? Bueno, mira, nos asignaron una posición bastante amplia, digamos, al principio. ¿Por qué? Porque las unidades que había eran pocas. Entonces, la primera posición incluyó hasta Monte London, o sea, Monte London, Tumbledown, Williams y Sapper Hill. Tendría que verla en un, digamos, te lo tendría que mostrar físicamente en algún mapa para que, bueno, para que lo veas, pero bueno. Y luego era muy amplio para lo que normalmente es un batallón. Y después nos achicaron las zonas cuando vinieron el RI 7, y no me acuerdo qué otro RI, si no sé si el RI 3, no quiero mentir con quién. O sea, dos unidades de ejército que vinieron y una ocupó, RI 7 compró London, ¿no? Y otras nos achicaron. Entonces, la compañía que teníamos destacado en London se destacó como retaguardia de batallón, que era la compañía Obra. O sea, el batallón tenía tres compañías, que era la Mar, la Nácar y la Obra, independientemente de todo lo que eran los fuegos de apoyo y la sección de apoyo logístico, que era la nuestra, ¿no? Entonces, en el terreno de esa manera quedamos un poquito más acotados. Igual era un lugar, digamos, una zona para el batallón asignada que era bastante
más grande que lo normal. Ujú. Pero obviamente se nos redujo. Y eso también me redujo a mí la zona de provisión, la zona logística de aprovisionamiento. Sí. ¿Por qué? Porque Monte London, para llegar a Monte London, era un camino secundario, con mucho barro. Y los dos caminos que era para llegar a las otras zonas eran dos caminos consolidados, de tierra pero consolidados. Ujú. Entonces, había menos problemas en líneas generales, porque para la compañía NACAR había que usar tuvimos que usar al principio cuando pudimos aprovisionamientos con helicópteros, porque si bien se podía acceder por la zona baja, por uno de los dos lugares, no se podía acceder totalmente y había que acceder a campo traviesa con una Dodge 4x4, que fue asignada a la compañía NACAR en sí para hacer este trayecto de ida y vuelta hasta nuestra zona logística de apoyo logístico, que normalmente las zonas de apoyo logístico tienen que estar a retaguardia. También esa es otra cosa que te tendría que mostrar cuál es la diferencia de esta zona, cómo quedó diferente respecto a lo previsto originalmente, porque los ingleses atacaron por otro lugar, no por el esperado inicialmente. Exacto. Entonces quedamos no directamente, no en retaguardia, sino expuestos, ¿no? Te entiendo, te entiendo. Yo cuando escucho a veces así hablar del Batallón 5 escucho la famosa Casa Amarilla. ¿Era donde ustedes tenían el apoyo logístico? Sí, digamos, originalmente en ese lugar Sí. había dos casas. Es decir, la casa amarilla, porque estaba pintada de amarillo, y la casa marrón, porque estaba con madera natural. Sí. Pero básicamente fue el primer lugar para poder, que se hizo lugar para el comando de batallón, Ujú. originalmente fue el primer lugar, y toda la zona de apoyo logístico. Luego de allí, el comando se trasladó de ese lugar y nosotros creamos una segunda zona de apoyo logístico Sí. más cercano a ese lugar, para tener distribuidos los abastecimientos. ¿Sí? Hablando en criollo, y eso para vos no lo pongas, no poner todos los huevos en la misma canasta. Entiendo. Bien, te entiendo, te entiendo. Así que, digamos, sobre todo para que si el enemigo batía la primera zona, tuviéramos un resguardo para poder abastecer. Ujú. Perfecto. Porque ya que mencionaste las tres compañías, encima yo tengo entendido que en la distribución del terreno, las tres estaban medianamente, o sea, no estaban cercanas. Una estaba en Monte Templeton, la otra estaba en Monte William, y la obra estaba en reserva, como dijiste vos. No, en realidad está la compañía NACAR cubría con sus secciones William y Tumbledown. Los dos montes. La Mar, Sapper Hill, las Bien, alturas de Sapper Hill. bien. Y la obra estaba como reserva de compañía, Ujú. pero para la noche, o sea, unos días antes del combate, se hizo un desplazamiento de esta compañía, Sí, no recuerdo el nombre del lugar, pero sería entre la compañía NACAR y la compañía Mar, pero sobre el lado más cerca del mar, ¿no? Que justamente paró un ataque de diversión de los ingleses, sí. que además se sorprendieron de encontrarla allí. Boniface es Entonces, el lugar. Pony Pass, sí, yo no me acuerdo Sí. cuál es el nombre en estos momentos, Ujú. porque, digamos, no lo
tengo totalmente presente ahora. Si lo miro, te digo, sí, es ahí. Sí. Pero por lo visto, o sea, ustedes tenían bastante terreno por cubrir con bastante personal en el tema logístico. Tal cual. Es decir, ahí a Pony Pass también, de hecho, llegamos con Ujú, abastecimientos nocturnos eh, y con comida caliente a Pony Pass, a pesar de que no tenían todas las posiciones. ujú. Eh, Llegamos por el camino secundario que llegaba a la parte baja de la nácar, que estaba más cerca de Williams, no de Tumbledown, que estaba del otro lado. Sí. Perfecto, te entiendo, te entiendo. Así que, bueno, ese será. Y como dato anecdótico, el Ujú. primer día que llega, la primera noche que llegamos, dormimos en el galpón, en un galpón de esquila que estaba a mitad de camino entre Casa Amarilla y, y Puerto Argentino, Sí. digamos, y el aeropuerto de Puerto Argentino. Ujú. Eh, Cuando me levanté ese primer día tenía una inflamación en la rodilla, podía poner una pava y calentar mate arriba. Wow. Eh, el médico que era traumatólogo, el jefe del puesto socorro, Ujú. me inyectó y me dijo si quería que me replegara. Yo le dije, ni loco, Ujú. ni loco. Y discúlpame si salto un poco, Ujú. Sí, sí, pero eh, el año pasado, volante año, sí. mi madre me devolvió las cartas que yo le había dado de Malvinas, o sea, no las que tenía que hacer, me dice, toma, tenelas vos porque... Ujú. Y ahí encontré dos cosas. Una te la cuento ahora. Eh, el día 18 del 5 del Sí. 82 le escribí a mi señora que, eh, que me habían ofrecido, mi jefe había ido en esos días, o sea, la carta la escribí el 18 del 5, o Sí. sea que en alguno de esos días me había ofrecido volver al terreno. Yo ya estaba bien de mi rodilla, digamos, Sí. pero volver, ¿por qué? Porque los relevos, o sea, a los batallones y a las tropas se las va relevando cada tanto para tener Ujú. dotación Fresco. fresca. Ujú. Y me habían ofrecido volver. Y yo les dije que no, también, también. No le dije ni loco, pero no. Y porque quería estar ahí. Ujú. Y te digo por qué, porque se lo escribí Sí. y te lo voy a leer porque Vale. lo encontré en esa carta, yo ni sabía que lo Sí. había. Escrito. Y te lo comento también porque es lo mismo que siento hoy. Ujú. ¿Sí? A ver. Es decir, eso cuando doy mis charlas y muchos me dicen, ¿cómo te sentís con respecto a Malvinas? Ujú. Y esto es lo que sigo sintiendo desde el 82 hasta ahora. No vuelvo y no decidí aceptarlo porque el significado de honor, patria, coraje, soberanía, de todas esas palabras debe estar avalado por hechos, los cuales los producen los hombres. Yo soy uno de ellos. Por eso no podría pronunciarlas si así no lo hiciera. Mm. Clarito. Pero cuando me tocó dar alguna charla en algún colegio, Ujú. no lo tenía, pero eso es lo que sigo sintiendo. Convicciones fuertes que te formaron como persona y como profesional, exactamente. Cuando hablamos, siempre cuando yo hablo y me dicen, yo tuve 20 y pico años, casi 30 años sin hablar, Ujú. hasta que me ofrecieron hablar, o sea, hablar sí, hablar en familia, en algunos Sí. hechos, como una especie de autobloqueo que uno no se impone Ujú. para poder seguir viviendo la vida. Y en ese momento, le, cuando me dijeron la primera vez
cómo empiezo, cómo encaro, qué tengo yo que decir, porque no sabes decir. Es decir, nunca me puse a mirar y qué tengo que decir. Después me encontré hablando más de 2 horas, pero Sí. el tema es que comencé por lo que siento, y esto en parte lo refleja. Entiendo. ¿Qué refleja? ¿O qué son los valores? Exacto. Yo considero que si vos no tenés valores, Ujú. no puedes no puedes llegar a nada. Digamos, no puedes ser nada. No importa si sos militar, civil, Sí. si sos barrendero, si sos deportista. Ujú. Entonces, esos valores, ¿quiénes te lo dan? Te lo dan tu familia en principio. Sí. Porque tu familia te educa independientemente de lo que hace la escuela, es que darte conocimientos. Ujú. Porque la escuela, tanto la primaria como la secundaria, tiene que reforzar esos valores que te están dando en tu casa. Y esos valores también me los reforzaron en la escuela naval, Ujú. ¿no? Y sobre todo, en el lema del oficial naval está conducir hombres. Sí. Y para poder conducirlos, si no tenés valores, No, 100%. no hay manera. Ujú. Después podrás actuar mejor o peor. Te podrán dar resultado mejor o peor lo que vos te propusiste hacer. Pero si lo hiciste con valores, esos valores trascienden lo que es la persona en sí. Trasciende tu jerarquía, tu cargo, tu ocupación, tu título. Sí. Tus valores te muestran. Exacto. Lo define, es así. Lo definiste de una muy buena manera. Bien, linda. Linda carta también. Y cuesta después seguir después de una explicación así, pero bien. Vamos a ir un poco más cronológicamente, volviendo. 1 de mayo, llega el primer ataque de los británicos. Es Bueno, cuando cambia realmente la situación para ustedes en las islas. ¿Cómo lo viviste? bueno, 1 de mayo fue muy temprano el ataque. Ujú. Nosotros, para que te des una idea, yo lo tuve que buscar en Google, no sé si es exacto o no, pero en Google Air, ¿no? Lo medí con el Google Air de donde estábamos nosotros hasta el aeropuerto. Las primeras bombas que cayeron, el primer ataque de los Vulcan sobre el 1 de mayo, fueron en el aeropuerto. Yo, en ese momento, estaba a 12 kilómetros, estaba en mi posición cerca de Casa Amarilla. Sí. Y ahí mi casco bajó a la altura de mis tobillos, más o menos. ¿Eh? Porque Rambo es de las películas, ¿eh? No te creas que... Sí. Yo ahí en Malvinas tenía 23 años y mis conscriptos tenían 20. Sí. Y bueno, en la posición que estaba con 2 conscriptos, porque estábamos los 3 en la misma posición, después tenían otras posiciones a otro personal de cuadro y diferentes conscriptos, Ujú. pero en la posición personal tenía 2 conscriptos conmigo. Y uno correntino y otro chaqueño. Y, y bueno, que cuando cayó el primer bombazo, silencio, no había nada, nada, silencio, un bombazo, parecía que había sido Al lado. ahí al lado, así Sí. que nos pusimos el casco y ya te digo, tío, me faltaba pasarme la tirilla de acá abajo por Sí. abajo de la planta de los pies. Eh, Sí, te entiendo. pero, claro, o sea, una cosa es el adiestramiento, Ujú. que lo hacíamos muy real, y otra cosa es cuando sonó el primer disparo. Ahí nos enteramos que estamos en guerra. Sabíamos que venían los ingleses, todo lo que quiera, pero hasta el primer bombazo no nos enteramos. No. La realidad nos cayó con eso. Entiendo. No vuelta atrás. No.
Ya no había vuelta atrás. Ujú. Te entiendo, te Y entiendo. ahora teníamos que hacer lo que estábamos adiestrados para hacer. Bien. Y después del ataque del 1 de mayo es cuando también todas las noches se arrancan con el bombardeo naval. Sí, o sea, después del 1 de mayo, obviamente empezaron los diferentes buques Ujú. que hacían bombardeo naval permanente, empezaron los ataques de avión, no, o sea, los Sea Harrier, que empezaron a venir cada vez más seguido. Y bueno, a nosotros nos tocó como sección servicios la suerte, ¿no? De, a pesar de ser retaguardia, por ser un espacio muy chico, Sí. teníamos cerca de nosotros la posición de los morteros de Galiuzzi, Ujú. 106,6 creo que sí, Sí. los morteros de Galiuzzi, la posición de los obuses de el teniente primero T6 de ejército, los Sí. 105, y, y después la posición de unas Oerlikon, que es una batería antiaérea, Sí. ¿no? Que estaban abajo nuestro. Entonces, como cuando buscaban a los morteros de Galiuzzi, nos sacudían a nosotros, Sí. cercano todo, Ujú. ¿no? Sí. Pero bueno, eh, cuando le tiraban a, a T6 era un poco más lejano, Pero. pero digamos, uno nunca sabía cuánto podían ajustar. Y Ujú. a la Oerlikon también, o sea, estaban buscando básicamente el fuego propio, anular el fuego propio para poder realizar sus ataques. Exacto. Entonces, y los buques tenían normalmente ya el expreso de medianoche, el lechero, se le habían Ya puesto llevaban nombres nombres. graciosos ya porque ya eran los horarios y bueno, Sí. lo que... Y nos fueron ayudando eso de alguna manera a que la normalidad, que significa estar bajo fuego enemigo, Sí. comience a ser normal. O sea, tu inconsciente, bueno, está sucediendo esto. Empezás a escuchar los sonidos, sobre todo cuando llegó la artillería más adelante, Ujú. eh, y, y estás midiendo, a ver, ese por el sonido es largo, ¿no? Por el sonido es corto, por el sonido guarda que cae cerca. Entonces te vas Entiendo, acostumbrando a algo que obviamente es absolutamente anormal, pero para nosotros era normal. entiendo, entiendo. Es, es raro, o sea, verlo de afuera, acostumbrarse a que te bombardeen, pero es como si vos, si son todos los días lo mismo, llega un momento que ya está. O sea, aparte contra un bombazo, ¿qué puedes hacer? Nada. Es rezar a que no te caiga. Más, más que protegerte y cubrirte cuando corresponde, nada, estar atento, si suena la alarma, ¿no? La alarma de ataque antiaéreo, la alarma de bombardeo naval, la alarma de artillería enemiga, bueno, en general la artillería enemiga, normalmente los otros dos, artillería enemiga, cuando viene artillería enemiga están cerca, ahí no hay Sí, mucha alarma que digas, sí, pero sí te vas acostumbrando a los sonidos del bolido del proyectil. perfecto, Así que perfecto. Ya que mencionaste la artillería enemiga y que antes también mencionaste que los ingleses después entraron por donde no se lo esperaban en un principio. Cuando ya sucede el desembarco en San Carlos, que ya se sabía la avenida de aproximación que iba a ser desde el oeste, ustedes cambian de posición, hablo del batallón no, en era general, imposible. era Era imposible. imposible. Es decir, si bien la parte de las compañías se Ujú. tomaron los recaudos, el comandante tomó los recaudos Sí. necesarios, inclusive se puso una o dos secciones más para la compañía, Ujú. eh, pero la realidad es que nosotros no nos podíamos mover. No había manera de cubrir otra posición desde ahí. Ujú. Eh, a ver, el tema es que ellos, por el lado que iban a venir,
nosotros estábamos orientados hacia el mar, digamos, hacia allá. Sí. Eh, y los ingleses venían desde este lado para decir. Entonces, Sí, lo único que pudimos hacer es, con las posiciones, moverlas un poquito, sí. Y darle frente. como para decir, dentro de las mismas posiciones, abrir un Ujú. poco más la defensa Entiendo. propia nuestra, pero mi posición otra vez, volverla a cavar Ujú. sobre la roca con las barretas que habíamos llevado, imposible. Te entiendo, te entiendo. Y entonces, si uno más o menos va viendo, ya la gente que estudia un poco el tema, las posiciones, ustedes terminan en el segundo cordón defensivo, vendría a ser. Antes tenían tropa de ejército adelante, en otros montes. Sí, depende de dónde lo ves. Ujú. Si lo ves de Monte London, cuando lo atacaron por Monte London, sí, segundo cordón defensivo. Adelante nuestro teníamos el primer, también había tropas de ejército, pero bueno, yo la parte, Ujú. digamos, eso se lo dejo más que nada a los infantes, Sí. que tienen eh, Ujú. el mayor conocimiento, sí, pero delante había tropas de ejército en el primer cordón defensivo. Nosotros El segundo. fuimos el segundo cordón, es decir, en ese sentido, porque si hubieran atacado por donde teníamos previsto, Ujú. el primer, o sea, por ese lado del mar que estábamos defendiendo nosotros, el primer cordón defensivo hubiéramos Bueno, sido sí. nosotros. En ese Exactamente. sentido, sí tomaban esa posición. Sí. Exactamente. Y a lo que quería llegar con esto es que la noche del 11 de junio, que es cuando toman el primer cordón defensivo los británicos, que ganan esas posiciones, ustedes terminan ya en primera línea, con el enemigo delante. Sí, 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 sí. Si bien yo, digamos, por la posición, ya te digo, no Ujú. estaba por la posición que estábamos, todavía teníamos la parte de nuestro, eh, de la compañía nácar Sí. como eh, primer defensa de batallón, Ujú. digamos, por donde estaban avanzando, pero por el lado de los que venían de San Carlos, por el lado de los que venían de San Carlos y tomaron por Monte London, después de London veníamos nosotros. Sí. Estaba Sí. todo el valle Ujú. y después veníamos nosotros, inclusive nuestra sección, que de hecho nuestra sección se convirtió en retaguardia de batallón, Sí. ¿no? Y fuimos los últimos en replegarnos después que se habían replegado la compañía NACA, Eso es digamos, para cubrir el repliegue. para cubrir el repliegue, sí, Está que eso lo bien. hizo Aquino con, o sea, eh, gran parte de la gente, o sea, ahí lo que yo tenía, abastecedores, cocineros, Ujú. camareros, Sí. todo lo que formaban parte de nuestra sección, más fue el repliegue, que básicamente por alcance le hicieron las 12,7, Ujú. la sección de 12,7 que nos habían incorporado Sí. al batallón, y a cargo de Aquino y Enrique, el suboficial Ujú. Enrique, que Sí. hicieron todo el repliegue, digamos, toda la defensa de largo alcance, digamos, Ujú. ¿no? Te entiendo, te entiendo. Y otra cosa que quería llegar, la noche del 11 de junio, cuando cae el primer cordón defensivo, ¿qué se te cruzó por la cabeza? No, a ver, no había mucho tiempo para pensar, así, Mm. independientemente de que yo siempre dije que el único miedo que tenía era no volver lisiado, no volver vivo, Ujú. por mi señora y por mi hija. Es más, tenía una munición para la pistola en el casco, una última munición. Ujú. Eh, pero lo mío era muy dinámico. Todos esos días, yo Sí. todos los días, independientemente de lo que lo habíamos adelantado, las raciones de combate, que eran las raciones individuales, Ujú. o así, distribuir raciones calientes, Sí. ir a buscar a buscar al pueblo, eh, buscar al pueblo aprovisionamientos para respaldar los nuestros,
a los servicios para apoyo al combate que estaban allí para aprovisionarlo. Era todo, era diario nuestro, ¿no? Y bueno, nosotros teníamos adelantado, como te dije, teníamos pequeños grupos de abastecimiento que tenían, en la nácar teníamos 2 cocinas de campaña, en la mar una, en el puesto comando 1, nosotros terminamos con tachos porque no había más cocina, cocinando en tachos de 200 raciones, y bueno, teníamos que abastecer esos puntos. Entonces, nosotros abastecíamos y después cada compañía distribuía dentro de la misma compañía. O sea, los grupos preparaban el rancho y cada jefe de compañía determinaba cómo distribuirlo, cómo se distribuía en sus propios grupos, en las propias secciones de la compañía. ¿No? Es decir, porque era la que conocía el terreno, cómo, cuándo, hacerle llegar a esa gente, y bueno, tenía su logística, eso cada jefe de compañía sabía cómo lo explicaba. Lo nuestro era hacerle llegar los elementos para hacerlo, excepto con la obra cuando se desplegó, que como, digamos, adquiría, o sea, excepto 2 cosas, lo que estábamos en la sección nuestra, que lo distribuíamos ahí entre nosotros, y con los grupos que estaban cerca de nosotros, o sea, los morteros y toda la gente de la sección, lo distribuíamos desde los tachos. Y después hacíamos una segunda distribución cuando se fue la obra, porque la cocina de campaña que estaba con el grupo comando y para la obra, estaba en la segunda zona logística. Entonces, con el camión y con las marmitas de combate, nos íbamos a ese puesto, cargábamos las marmitas y se las llevábamos. Y te cuento una anécdota al respecto. Esta normalidad que te decía del boom, 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 con la artillería, al llegar la artillería terrestre, era todavía mayor. Entonces yo cuando llegaba, o sea, el puesto socorro se había replegado por orden del comandante y estaba más cerca digamos, de Puerto Argentino, en un galpón más cerca. Entonces, recojo las marmitas con la comida caliente preparado por los cocineros ahí, y me acerco al teléfono de puesto 2, que desde ahí tenía que dar parte al comandante para que me autorizaran a ir. Llamo por allí y habla el guardia marina Pellegrino. Del otro lado había un conscripto telefonista que dice: disculpe, señor guardia marina, pero no hay, el comandante está haciendo fuego de contrabatería. O sea, fuego de contrabatería es, te están tirando y vos le tirás para tratar a esa posición. Muy básico lo mío. Entonces, listo. Y estaba dirigiendo los fuegos. Entonces me dice: comandante, no. Bueno, esperé un rato, al rato otra vez, al rato otra vez. Yo tenía la comida caliente. Entonces, bueno, si vos ves la distribución, los 2 caminos, o sea, acá en el medio estaba la cadena montañosa, o sea, estaba así y venía todo alrededor. Yo estaba de este lado y tenía que dar toda la vuelta para poder llegar a donde estaba la compañía, obra. Entonces agarro, en un determinado momento le digo al conscripto: mira, avísale que el guardia marina Pellegrino se fue a llevarle el rancho caliente a la obra, pues esto se va a enfriar, ¿no? No tiene sentido. Bueno, muy michino mío. Entonces, agarro, hago el desplazamiento, yo te lo voy haciendo así para que lo veas, hago el desplazamiento, subimos a unos conscriptos que estaban volviendo de ejército, que estaban yendo para el pueblo, porque era en la punta del pueblo, donde teníamos que doblar, los dejamos,
yo tenía no solo provisiones para ellos, sino que además tenía unas provisiones para la compañía Mar, que estaba en Sapper Hill, que estaba justo en la puntita donde doblaba, entonces, y tenía algo para la compañía Charlie de Ejército, que estaba en el medio, antes de llegar a la obra y antes de llegar a la NACA. Sí. Entonces, le dejo algo ahí, abajo, le dejo algo a la Charlie, y sentíamos el bombardeo. Y por ahí vemos, salimos de la Charlie y vemos que vienen digamos, unos vehículos de ejército de vuelta encontrada a todo vapor, ¿no? Dale gas, ¿no? Sí. Entonces, así, íbamos por ahí, y cuando estábamos yendo, por ahí cesan de golpe la artillería, ¿no? Y es como que el enemigo silenció y cambió de rosa de tiro, o sea, que varió, pero en ese momento un silencio. Entonces llegamos justo en ese momento viene alguien de la nácar, creo que eran cabos, y le bajamos las tolpas, como le decimos nosotros, a los tachos térmicos para raciones, y se bajamos y dice, sí, señor Bolívar, váyanse porque nos están tirando a nosotros, todo bueno, tranquilo, nomás, lo llevamos, después vamos a venir a buscarlo, digamos, para volver a llenarla, tranquilo, bueno, nos vamos. Cuando volvemos, pegamos la vuelta y en la compañía Mar, ¿no? Baja Alejandro Koch, que lo conoces porque es el que repelió el último ataque inglés de los helicópteros con su tercera sección de la compañía Mar. Llegamos y me dice, Juan, me parece que el comandante te está buscando. Bueno, va para arriba. Y dice, habla por teléfono y dice, no. Dice que lo vayas a ver al puesto comando. Uy, dije, que me mandé. Bueno, menos bonito me dijo de todo. Pero después me la novelaron, ¿no? Dice, aparentemente, cuando le llega el comandante, le da la información, el telefonista, y dice, que lo paren. Entonces empezó a avisar a todos los intermedios, ¿no? Y se va a meter, claro, los que venían en vuelta encontrada estaban escapando de la artillería enemiga que le estaba buscando a la obra. Y vos te estabas mandando. Entonces, que era que le estaba tirando. Entonces, y se va a meter en la boca del lobo, en la novela, novelado así, y cuando llegamos, nada. Llegamos, no pasó nada. Entonces, menos bonito, me dijo de todo. Y un conscripto que yo tenía, es decir, lo podamos cocoliche, porque por su forma de hablar, decía, bueno, qué bueno, nosotros, los comandos de víveres, vamos a ratar al almirante Woodward y los ingleses no se van a enterar. O sea, jocoso, en tono gracioso. Fíjate que la situación esa, en un determinado momento, y tirar ese chiste. Es decir, fue jocosa, y hace unos años cuando lo vi de vuelta se lo contaba y sí, no me acordaba, Juan, no me acordaba de eso. Así que no me acordaba, no, sí, yo me acuerdo porque me quedó grabada los comandos de víveres, entonces, pero lo dijo tan gracioso que, así que yo, bueno, yo aprovecho para decir, hay una cosa que yo quiero recalcar, ¿no? Y quiero recalcar la actuación de mi gente. Así, cuando yo hablo de equipo. Los primeros días que teníamos que salir a distribuir, que todavía la guerra no estaba, dije, bueno, vamos a ordenarnos. ¿Quiénes vienen conmigo? Yo, todos, ¿no? Desde el primero al último conscripto, del primero al último cuadro, todos. Bueno, entonces vamos a distribuirnos las tareas. ¿Sí? O sea, algunos van a venir una vez y otra vez. Cuando empezó la guerra en sí, después del 1 de mayo, se mantuvo
en todo momento. En ningún momento, ninguno de ellos, ¿no? Me dijo, no puedo. O sea, y acá no estamos hablando de que no tuvieran por ahí miedo, sino simplemente que su hombría de bien, sabían que tenían compañeros ahí que a los cuales tenían que llevar equipo, tenían que llevarle comida, tenían que llevarle munición, y nosotros estábamos. Entonces, quiero destacarlo, no puedo nombrarlos a todos, pero todos y cada uno de ellos. Así como lo nombré a Cocoliche, voy a nombrar a los dos que estaban conmigo, a los dos que estaban más cercanos. O sea, no quiero desmerecer a los demás, que era bueno, voy a nombrar a tres. Mario Coelho, y los dos que estaban en mi posición, Erasmo Gutiérrez y Roque Medina, que desgraciadamente no pude localizarlo. O sea, Erasmo Gutiérrez, chaqueño de Charatachaco, Roque Medina, de Corrientes, era el correntino, que desgraciadamente no lo ubiqué hasta el año 2017, y lo llamé, y tuve la gracia de Dios de poder hablarle meses antes de que falleciera. Digamos, esos, con los demás nos seguimos viendo y nos seguimos contactando, y hace poquito murió alguien que era de la compañía Mar, otro conscripto, que también me recibieron muy bien para los 100 años de Charata, de la comunidad Mocoy, que nosotros le decimos mocovíes, Abel Mocoví o Abel Mocoy, que falleció justo el 7 de abril, a los 40 años de Malvinas. Entonces, en el 2014 justamente le llevamos una bandera que le donaron los conscriptos para su comunidad, y fue estar con la comunidad Mocoví, que me recibió con los brazos abiertos, y toda la gente de Charata también, que me recibió bárbaro. Y bueno, esa bandera, si no se decir a chofla mía, fue la primera bandera que tuvo la comunidad en el mástil. En esos momentos, si mal no recuerdo, ¿no? Creo que fue la... Así que bueno, desgraciadamente no pude concurrir porque para estar con ellos, pero bueno, tuvimos representante ahí del batallón 5, Erasmo, que estuvo por ese lado. Lo importante es eso, como si vos, es mantener el contacto. Por más que pasen los años, seguir manteniendo el contacto. Tal cual. Tenemos 2x3 recibo un llamado telefónico de ellos, o a veces llamo yo. Siempre nos mantenemos por WhatsApp, ahora gracias a Dios los medios de comunicación, y bueno, tenemos gente muy buena. No quiero desmerecer a ninguno de los demás que estuvieron conmigo. No, quedó completamente Ni cuadro, ni nada, y gente fallecida también que ha fallecido nuestra. Que es Cabo Principal Calderón, que era el que estaba con nosotros, que era cocinero toda su vida en buque, y le tocó Infantería Marina, y justo Infantería Marina en el 82. Yo creo que todos tenemos un destino y todo pasa por algo. ¿Y vos recordás aproximadamente cuánto personal tenía la sección? ¿Cuántos eran ustedes? Más Mira, o menos. ahora de memoria no tengo, tendría que verificar, pero no los tengo numerados. Lo que pasa es que la sección se componía de mucha gente. A ver, déjame ver si tenía mucha gente, y además, como yo no tenía todos los registros, o sea, y muchos quedaron allá,
si bien el batallón lo había, ¿cómo se llama? Los había pasado, mira, te puedo decir más o menos así. Sí. Destacado de la sección en la compañía Mar, tenía un cuadro cocinero más 2 conscriptos cocineros y un conscripto abastecedor, o sea, más 3 conscriptos. Un cuadro y 3 conscriptos, ahí tenés 4. En las 2 cocinas de campaña de la NACAR tenía la misma distribución por cada cocina. Sí. La compañía Obra, daba de comer al puesto de comando y a una batería del batallón de artillería de campaña que estaba con nosotros, tenía una cocina de campaña y, bueno, la misma cantidad para esa cocina. Y después con nosotros, que estaba con la sección que abastecía, con los tachos, que abastecía la sección de morteros 106,6, a las ametralladoras 12,7, y a nosotros teníamos los tachos, que era un cuadro cocinero más 2 conscriptos cocineros, un conscripto abastecedor. Después está la gente de clase 1, que es abastecimientos de víveres, que eran, bueno, no te nombro los jefes, estaba jefe de sección, estaba yo, pero 5 cuadros y 9 conscriptos, abastecimiento clase 2, 2 cuadros y 2 conscriptos, 12-2, clase 2 y 4, que son equipo y equipos especiales. ¿Sí? Después, clase 3, que es combustible más el grupo reparaciones y el grupo transporte motor, que son los encargados de los vehículos, tenía 5 cuadros y 5 conscriptos, y abastecimientos clase 5, que es munición, 2 cuadros y 5 conscriptos. Eso básicamente, o sea, nunca me lo puse a sacar la suma, eso era, lo saqué de acá porque de memoria no me los voy a acordar. Pero es como estaba conformada la sección de ustedes. Bien. Era como estaba y cómo estábamos distribuidos. Los que estaban con los tachos de reserva, los que estaban con nosotros, y los otros estaban destacados en las compañías. Perfecto. Bien. Y ya llegando a lo que fue el final, la noche del 14 de junio, ¿cómo la vivieron ustedes? Bueno, ya en la noche de casa del 14 de junio no dormimos. Si bien normalmente lo que hacíamos en mi posición era que nos turnábamos entre los 3 de guardia, no era solo 2 conscriptos y yo, sino nos turnábamos porque teníamos el teléfono de enlace. Y bueno, por un lado se veía desde lejos y era como, digamos, estar viendo una película. Si no sabíamos que estábamos nosotros, decíamos que estaba en una película, porque básicamente los ingleses usaban, vos sabías cuándo tiraban los ingleses, porque los ingleses usaban más munición trazante que nosotros. La munición trazante es la que se ve en la noche, ¿no? Que vos ves, como lo ves en las películas. Nosotros usaban una cantidad diferente, o sea, no te voy a decir la cantidad, solo esto te lo digo ejemplo. Suponete que nosotros usábamos cada 10 municiones un tiro trazante, por decir, no es simplemente el ejemplo. Eso te lo puedes decir mejor alguno de los infantes, Aquino o Galiuzzi, mis 2 compañeritos. Pero la realidad hace que vos sabías cuándo tiraban ellos y cuándo tirábamos nosotros. Pero si había un trazante y se sentían más detonaciones, quería decir que era la nuestra. En cambio, ellos prácticamente era casi todo trazante, lo que se veía. Y bueno, y se empezó a vivir las aproximaciones y aproximaciones. En un momento Aquino, digamos, lleva para reforzar la cuarta sección de la NACAR, hace de vaquiano, de guía, de gente del ejército, y bueno, quedo a cargo yo, pero sin mucho que hacer porque todavía no habíamos llegado ahí. Obviamente cada uno ya estaba en su posición, sabía qué hacer, qué no hacer. Ahí estábamos inmovilizados porque no hacíamos otra cosa. Veíamos Monte London como desde una platea, como también lo mismo, o sea, veíamos por un lado, veníamos por el otro, y como los ataques, y vos sentías que se ibas acercando a digamos, el fuego enemigo,
y cada vez más. Y por ahí veías a la gente del ejército que estaba en primera línea, los primeros repliegues. De hecho, hubo gente que venía replegándose, pero se quedó a pelear con nuestra sección. Digo, se repliegan a Puerto Argentino, no, nos quedamos, porque queremos seguir peleando. Dice mucho. De hecho, con parte de donde se quedaron, y se quedaron gente que se replegó, y que esa misma noche el subteniente Silva de ejército se quedó con la cuarta sección, reforzando también ahí la cuarta sección en Tambledon, y falleció ahí. Exacto. O sea que, digamos, hay mucho para hablar y temporalizar. Exactamente. Pero, digamos, el teniente Silva y su gente. Sí. Por eso hablamos de conducir hombres. O sea, este año me encontré por primera vez, después de 40 años, con el teniente primero en ese momento T6. Nos encontramos, fuimos a hacer, por los 40 años de Malvinas, se creó una Plaza Honor y Gloria en Coronel Suárez, y bueno, nos invitaron, ahí teníamos un compañero nuestro, pusimos una placa por Daniel Miguel, aviador de nuestra promoción, que falleció en Malvinas, y en ese encuentro, cuando no lo podía creer, cuando lo nombraron, yo no sabía, no le había seguido, si bien Waldemar había estado en contacto, yo no sabía. Al estar acá en Bahía Blanca, un poquito estás bastante alejado de un montón de cosas. No lo había seguido, así que bueno, un abrazo de 40 años. Así que bueno, y esa noche fue, digamos, un pasar de escuchar comunicaciones, y que viendo qué pasaba, y escuchando que retomaban las posiciones y que las volvían a perder, digamos, por la comunicación que teníamos, que toda nuestra gente de comunicaciones había cableado, ¿no? Vos fíjate todas esas posiciones, nuestra gente, nuestros comunicantes, cablearon todo, porque lo primero que detectan el enemigo son las radiocomunicaciones. Y entonces hicieron un doble cableado, perdón, para poder estar comunicados que en forma que no fuera detectada la radiocomunicación. Así que bueno, y después llegó la orden, ahí nos llegó la orden de replegarnos sobre media mañana, no recuerdo exactamente. Y bueno, cuando nos dan las órdenes de replegar, ahí un poco con la adrenalina que uno tenía, bueno, le digo a mi gente, prepárense para replegar, vayan adelante, que yo los alcanzo, destruyo mi posición y yo los alcanzo. Y ellos, que me conocían muy bien, me dijeron, si usted no va, nosotros nos quedamos. De hecho, me replegué con ellos, porque yo lo que estaba haciendo en esos momentos era pedirle a Dios y a mi familia perdón. Pero me quería quedar defendiendo esa posición. Para eso tenía la munición, para el último. Pero bueno, nos replegamos. En el medio uno dijo, estoy cansado. Le digo, vos me dijiste a mí que si no te quedabas, vos venís conmigo ahora. A uno de ellos. Nos habremos ido 200, 100, 200 metros de donde estaba, cayó artillería enemiga sobre el lugar donde él había querido quedarse.
Cuando llegamos ese 14 de junio, cuando llegamos al pie de Sapperhill, porque la idea era replegarnos y hacer una última defensa en Sapperhill. Sí. Cuando me dan la orden de replegarlo, me encuentro con el mayor Hernández, que estaba al lado con una camioneta que no tenía conductor, que estaba el mayor Hernández y tenía conscriptos heridos y algunos conscriptos para ayudar. Entonces, llegamos ahí y digo, bueno, listo, yo lo llevo, mayor, listo, nos pusimos de acuerdo, le avisé al comandante que yo me destacaba para llevarlos al hospital militar en la camioneta guerrera esa. Arrancamos con los conscriptos, yo manejando la camioneta, llegamos al hospital militar y cuando bajamos, uno de los conscriptos, lo bajamos entre todos, estaba muerto. No sé si estaba muerto ya en la camioneta o si murió en el camino, ¿no? Entonces, ahí, digamos, tras que venía con un montón de adrenalina, bueno, dijimos, vamos, nos volvemos. Cuando agarramos la camioneta de vuelta, me tomo, quiero arrancarla y no sé si era porque ya no tenía más combustible o porque se ahogó, la ahogué de la bronca que tenía, ¿no? Bueno, nos volvemos caminando. Cuando nos volvemos caminando, nos encontramos con algunas cosas que habían quedado en el camino de munición y levantamos así, con la bronca, todo era liviano. Y cuando llegamos, ya le habían dado la orden al batallón de replegarse porque ya había firmado el gobernador, había firmado la rendición. Entonces, el batallón estaba volviendo a cargo creo que del segundo, en forma ordenada, desfilando. O sea, no estoy hablando de un desfile normal, pero en forma ordenada, formado, volviendo hacia Puerto Argentino, replegándose. Y nosotros nos incorporamos ahí. Tanto es así que los ingleses, cuando lo veían al batallón, no podían creer la moral que tenían, no se veían derrotados. Durante ese repliegue, lo que había quedado como retaguardia de batallón, sucede lo de los helicópteros y la tercera sección de la mar, pero eso se lo dejo, es un relato que sucede la última defensa, el último combate y los últimos caídos. Pero no fue mi único trabajo. ¿Qué pasó después? Porque nosotros, ¿cuál era nuestra misión? Que estuvieran calentitos, que comieran. Mientras estuvimos ahí, prisioneros, ¿no? Nos ubicaron primero en las barracas, que estaban ahí cerca del puerto, y desde allí, y ahí tuvimos que seguir dando de comer. Así que con mi gente buscamos lo que había, nos autorizaron a retirar víveres que eran nuestros, era del depósito que tenía la Apostadero Naval Malvinas y la SPAC ahí, y les dimos de comer a nuestra gente allí. Se prepararon, creo que eran 2 cocinas y camiones con víveres, y esos fueron al Apostadero. O sea, y esos se prepararon en el Apostadero, perdón. Y esos fueron los que se llevaron después al campo de prisioneros en el aeropuerto de Puerto Argentino. En el aeropuerto de Puerto Argentino, va a seguir siempre Puerto Argentino para mí. Entonces, esos víveres y esas cocinas de campaña fueron las que nos alimentaron a toda la gente del batallón y algunos de ejército también, que por ahí
se acercaban al Rancho Caliente Un poco de en comida. el campo de prisioneros del aeropuerto. O sea, que cumpliendo su misión, su tarea hasta el último momento. Hasta el último momento. Nosotros fuimos el último contingente antes de los que fueron a San Carlos, que tuvieron 30 días más, que embarcamos. Yo embarqué en el último contingente, Mira, que embarcó en el Bahía Paraíso el 22 de junio. En el último contingente, no solo del batallón, sino de de todas toda las tropas que claro, quedaron ahí, excepto los que quedaron 30 días. entiendo, Y entiendo. en ese embarque, hasta ese día, estuvimos comiendo Rancho Caliente. ¿Mm? Eso mismo, Obviamente sin pan, porque no había, pero pero no importa. estaban las galletitas que sí había, Ujú, harina y grasa que sí había, y aceite que en las latas de dulce batato muchos hacían totas fritas. ujú. O sea, el que podía, no todos, o sea, no generalicemos, Pero te entiendo, ¿sí? sí, sí. Pero, digamos, y además lo que sabían, porque lo que no sabían no lo iban a hacer. Pero básicamente era eso. Pero bueno, estuvimos dando, obviamente, no era el nivel que estaban acostumbrados al batallón, Ujú, porque en ese momento en el batallón, algún momento dimos hasta 5 platos, se probaron de dar. O sea, no 5 platos en cantidad, sino 5 platos para elegir. ujú. Hubo una prueba de racionamiento a nivel armada Sí, que se hizo de esa manera. mira. ¿Eh? Pero, y bueno, no sé si querés que siga la cronología. Sí, sí, entonces una vez embarcado, Una vez embarcado, me, nos embarcaron justo para Puerto Belgrano, sí. donde en el Bahía Paraíso ahí me bañé como 60 millones de 27 veces. Nos dieron Ujú, ropa, nos cambiaron. sí, Ahí estaba, si lo entrevistaste a Santos, ujú, eh, sí, sabes, él estaba ahí arriba, él sí, puede contar más todo lo que fue ese buque hospital y para nosotros. ujú, No sé si dormí algo, me tiré, pero lo que sé es que me bañé 1 millón de veces, sí, más o menos, porque me había podido bañar solo 3 veces ujú, mientras estuve allá. Una con agua fría, otra con agua fría con agua de mar, y una sola con agua caliente, porque justamente en la Casa Amarilla había una tina de esas con patas. sí, ¿Eh? sí, Y yo no me replegaba como en su momento para descansar, lo hacían algunas secciones de las compañías ujú, para bañarse en el pueblo. Bueno, en una de esas fueron las dos frías. Y en esa calentamos agua en un tacho y me metí ahí, pero fue esas las únicas 3 veces en los casi 3 meses que que tuviste estuve para bañarte. eh, me pude bañar. Así que Ujú. aproveché todas las veces y no me sacaba, como dice mi señora, el olor a rancho, o sea, el humo y Sí, todo eso. Comimos muy bien porque nos atendieron bárbaro. ujú, Y bueno, llegamos a Puerto Belgrano en el atardecer del día 24, casi nochecita. sí, Nos llevaron a la OIFAIF, digamos, para cambiarnos, nos cambiaron de ropa, nos hicieron una serie de chequeos y ujú, controles médicos. Y yo le pedí autorización eh, para, para ir a ver a mi familia, porque, bueno, el tío de mi señora estaba en la intendencia de acá de Puerto Belgrano, ah, mira, y bueno, y era una ventaja y una desventaja, porque yo aparecí en 3 listas de prisioneros que volvían, sí, y nunca aparecía. Por eso, 3 listas después aparecí, pero no estaban seguros de sí, que yo estuviera. mira vos, O sea que a las 2 de la mañana aproximadamente del día 25 ujú, de junio, ese día pude volver a ver a mi hija, que de 4 ya tenía casi 7 meses. sí, Y obviamente a las 2 de la mañana, ¿qué puede haber hecho cuando la despertaron? Se largó a llorar, pobre santa. sí, Digamos.
Así que en ese momento me reencontré con mi señora después de Malvinas. Mirá qué lindo. Sin que yo sepa, mira vos. O sea, ahí se habían enterado, ya había confirmado, pero hasta ese momento no tenían la seguridad. Le dijeron está, pero no lo puedo ver. O sea, digamos, Sí. de la confirmación de que estaba, no sabían cómo estaba. ¿Y dónde? O sea, está bien, le dijeron todo, pero ver para creer. Es Exactamente. decir, Más después de tanto tiempo. Es así. La verdad, Juan, nos contaste toda tu historia. Eh, Tiene situaciones muy particulares y la verdad fue un placer entrevistarte. bueno, muchísimas gracias. Gracias para poder expresar, no sé si bien o mal. Yo lo único que le pido a todos los argentinos, Ujú. ¿eh? Que digamos, todos los que están allá murieron por defender esa bandera. ¿Sí? Salvo un Exactamente. poquito. Que no los irrespeten. Ujú. ¿Mm? Que no los irrespeten. Su memoria. Las Malvinas son nuestras por historia, por documentación, y tiene que ser una causa nacional. La guerra no es lo óptimo. ¿Eh? Hay mucha sangre que se perdió por eso. Que la sangre de nuestra gente, los que quedaron allá y los que quedaron después acá. ¿Eh? Porque después de la guerra también murió un montón de gente Ujú. por eso. Sí. Entonces, no nos olvidemos. Esa bandera que prometimos y juramos defender, ¿eh? La promesa de la escuela y la jura para aquellos son militares o que hicieron la conscripción. ¿Mm? Ellos la defendieron hasta perder la vida. Exacto. No hay mejores palabras para terminar la entrevista. Entonces, Engloba todo. ¿mm? Bueno, te dejo, Mati. Te agradezco ¿Eh? muchísimo, Juan, y gracias por ser parte del programa. No, no, gracias a vos. Nos Te- seguimos comunicando. Y te mando un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo digital por ahora. Por ahora. Hasta luego. Igualmente, pero hasta luego.